Bien, vamos entonces a... claro, Nico, podrías venir si quisieras. Tenés que salir con anticipación. O venirte el viernes, quedarte a dormir acá y después el sábado en un hotel y después llegas tranqui el sábado. No, no, sí, ya me imaginé que no iba a pasar eso. No, igual va a quedar, claro, y sí, y me imagino. No, bueno, igual no te hagas problema que igual el examen queda habilitado sábado a la tarde y domingo para que lo puedas rendir. Bien, vamos a repasar un poquito el tema de ciclo menstrual y así seguimos avanzando. Miren, como les dije ayer, para poder ustedes entender el ciclo menstrual, primero tienen que entender esta relación hormonal. Porque de hecho, enseguida vamos a ver los anticonceptivos, y los anticonceptivos se basan en esto. O sea, necesitamos entenderlo para todo. ¿Qué vemos acá? El estrógeno, acuérdense que nuestro ciclo está regulado por 5 hormonas. El estrógeno, cuando se encuentra en poca concentración, me inhibe FSH, hormona liberadora. El estrógeno en alta concentración me estimula, hormona liberadora, me estimula luteinizante y folículo estimulante. Progesterona en presencia de estrógenos alta inhibe todo. Inhibe la hormona liberadora, luteinizante, folículo estimulante. ¿Por qué necesito saber esto? Primero, para poder entender el ciclo, ustedes tienen que entender dos cosas. Primero, la relación y segundo, lo que va pasando en cada estructura. Porque no es lo mismo lo que pasa en el ovario que lo que pasa en el útero. Entonces, en el ovario yo voy a tener dos fases. La fase folicular, que es cuando el folículo se va transformando. Primero empiezo con un folículo primordial, después con un folículo en crecimiento y finalmente con el folículo maduro, que es cuando se libera el ovocito secundario. Esto pasa en la primera etapa del ciclo, es decir, acá, folicular, crecimiento, maduro. Aproximadamente en la mitad del ciclo, acá fíjense que hay un ciclo de 28, entonces el día 14 más o menos, nos colocan el proceso de ovulación, que es cuando se libera el ovocito secundario. Ahora, posterior a esto, cuando libero el ovocito secundario, el resto de las células foliculares se transforman en cuerpo lúteo, que es esto que tienen acá. O sea que entro en una fase luteínica. ¿Por qué? Porque ya no tengo más folículo, tengo cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo sirve solo para secretar hormonas. Puntualmente secreta estrógenos y progesterona. Ahora, acuérdense que estas células foliculares que rodean a nuestros ovocitos, no solamente que lo nutren, sino también que secretan estrógenos. Eso es importante que nos acordemos. ¿Por qué? Miren lo que pasa en el útero. En el útero pasa lo siguiente. Primer parte es lo que conocemos como menstruación, la capa más superficial del endometrio se pierde. Después viene una parte proliferativa, donde otra vez empiezo a regenerar esa capa de endometrio, y finalmente una fase secretora. O sea, que en el ovario distingo dos fases, en el útero tres. Pero miren lo que pasa con las hormonas. Luteinizante y folículo estimulante. Vienen dentro de todo bajas, pico, día 14, baja, baja más. Viene baja, pico, aprox, día 14, baja,
baja más. Miren lo que pasa con los estrógenos. Viene dentro de todo bajo, pico antes del día 14, baja y otra vez pico. Progesterona, nula, 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 nula. Posterior al día 14, pico. ¿Y por qué acá hay un pico? Y porque si yo les estoy diciendo que el cuerpo lúteo produce estrógeno y progesterona, claramente la progesterona va a aparecer posterior al día 14, porque antes no hay cuerpo lúteo. Entonces, vamos por partes. Todos los ciclos comienzan con la parte menstrual, que es cuando la mujer desprende la capa de endometrio. Volvemos a lo mismo, esto puede durar 5 días, 7 días, 10 días. Estoy en la parte menstrual, todos los niveles hormonales están bajos, todos, algunos como la progesterona es 0, todos están bajos. Y en mi ovario ha empezado el ciclo ovárico. ¿Qué pasa? O sea, tengo el ovocito primario rodeado de las células foliculares. Empieza a avanzar el mes, pasa la fase menstrual, y empiezan a aumentar los niveles de FSH. Si se llama folículo estimulante, claramente estimulan el folículo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a estimular que este folículo empiece a crecer. Pero el folículo libera estrógenos. ¿Qué les dije yo? Estas células producían estrógenos. Entonces, a medida que el folículo crece, secreta estrógenos. Miren los estrógenos cómo empiezan a aumentar. ¿Para qué sirve ese estrógeno? Para dos cosas. Una, para estimular la proliferación otra vez de mi endometrio. Por eso acá tengo una fase proliferativa cuando están aumentando los estrógenos. Y dos, ¿qué les dije recién? El aumento de estrógenos, ¿qué me genera? Cuando el estrógeno está alto, me aumenta la luteinizante, me aumenta la folículo estimulante. Entonces, aumenta el pico de estrógenos previo al día 14, ¿y qué estimula eso? Pico de luteinizante, pico de folículo estimulante. Por eso el aumento de estrógeno está antes de esto, porque este aumento es el que estimula el pico de estas dos. ¿Y qué vieron ustedes? Y que la luteinizante estimulaba la ovulación o liberación del folículo secundario, del ovocito secundario, perdón. Entonces, cuando tengo un pico de luteinizante en el día 14, es cuando mi folículo me libera el ovocito secundario. Es decir, cuando este folículo me libera este ovocito secundario que tengo acá. Eso se conoce como ovulación. Entonces, una vez que paso la ovulación, ese ovocito secundario tendrá 24 horas para ser fecundado, y si no, chao. Posteriormente, todas las células que formaban el folículo forman el cuerpo lúteo. ¿Y qué dijimos que hacía este cuerpo lúteo? Fíjense cómo acá otra vez la FSH, perdón, y la LH bajan. El estrógeno de hecho también baja. ¿Pero qué pasa? Cuerpo lúteo secreta estrógeno y progesterona. Otra vez pico de estrógeno, pico de progesterona. ¿Y qué dijimos nosotros? Cuando el estrógeno y la progesterona están altos, se inhibe a la luteinizante y a la folículo estimulante. Claro, entonces, pico de las dos, inhibo luteinizante, inhibo folículo estimulante, otra vez se reinicia el ciclo. ¿Se ha entendido mejor ahí?
Acuérdense que cuando ustedes estudian este ciclo, tienen que estudiarlo relacionando lo que pasa en el ovario con los niveles hormonales. Entonces, por ejemplo, ¿por qué después del día 14 aumenta la progesterona? Y porque la que secreta es el cuerpo lúteo, no hay antes un cuerpo lúteo. ¿Y por qué el ciclo vuelve a iniciar? Y porque cuando los niveles de estrógeno y progesterona son altos, me inhiben a estas dos, entonces el ciclo vuelve al comienzo. ¿Y por qué acá los niveles de estrógenos aumentan? Y porque las células foliculares secretan estrógenos. ¿Y por qué tengo el pico de estas dos acá? Y porque previo hubo un pico de estrógenos. Los estrógenos estimulan a la luteinizante y a la folículo estimulante. Entonces, esta es la manera en que ustedes tienen que estudiar el ciclo menstrual. ¿Ha quedado alguna duda de esto? No. Bien. Entonces, seguimos. Cuando el espermatozoide sale del cuerpo del hombre, es decir, cuando se produce la eyaculación, el espermatozoide no está capacitado para fecundar. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que ya pasó por el epidídimo, pasó por el conducto deferente, no está capacitado para fecundar, porque le falta pasar por etapas que las va a tener en el aparato reproductor femenino. Entonces, miren, esto son espermatozoides, acuérdense, este es el ovocito secundario, zona pelúcida, corona radiada, lo están rodeando. El espermatozoide tiene que atravesar la corona radiada, atravesar la zona pelúcida y recién ahí llegar al ovocito. Entonces, para que eso pase, el espermatozoide tiene que hacer un proceso previo. Miren, una vez que el espermatozoide llega al aparato reproductor femenino, produce lo que se llama la capacitación. ¿Qué quiere decir esto? Los espermatozoides pierden una cubierta de glucoproteínas y aumentan su capacidad para captar oxígeno. Entonces, como aumenta su capacidad para captar oxígeno, se hiperactiva. ¿Qué quiere decir esto? Tiene más energía, se mueve más. Esto ocurre, repito, en el aparato reproductor femenino. Dura aproximadamente 7 horas. Dentro del aparato reproductor femenino va a pasar esto. Una vez que pasa esto, ¿qué va a ocurrir? Perdón. Se capacita. Va a atravesar las células de la granulosa, que son estas, y va a llegar a la zona pelúcida, que es esta. ¿Y qué va a pasar? Cuando el espermatozoide tome contacto con la zona pelúcida del ovocito, se produce lo que se llama la reacción acrosómica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan las enzimas que el espermatozoide tenía guardada en la cabeza, puntualmente en el acrosoma? Bueno, se va a producir una exocitosis de esas enzimas, las va a liberar. ¿Y qué van a hacer esas enzimas? Disgregar, romper, lisar esa zona pelúcida. ¿Qué es lo que les muestran acá? Cuando el espermatozoide liberó las enzimas como la hialuronidasa y la acrosina, rompen la zona pelúcida. Entonces recién ahí el espermatozoide puede tomar contacto con el ovocito.
¿Qué pasa después? Se fusiona la membrana del espermatozoide con la membrana del ovocito. Y el ovocito se activa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que el ovocito secundario había quedado detenido en meiosis 2? Y dijimos, solo va a completar la meiosis 2 si un espermatozoide lo fecunda. Entonces, cuando el espermatozoide llegue a la zona pelúcida, fusione en sus membranas, el ovocito se va a activar. ¿Y qué va a ocurrir? Va a completar la meiosis 2, el ovocito, y ahí se va a transformar en un óvulo. Posteriormente, se va a formar el pronúcleo femenino, pronúcleo masculino, se unen y dan lugar al núcleo de lo que va a ser el futuro embrión. Cuando un espermatozoide entra dentro del ovocito, modifica la polaridad del ovocito y hace que se produzca algo que se llama reacción de zona, que es que ningún otro espermatozoide puede entrar. Repito, cuando un espermatozoide entra al ovocito, libera gránulos que modifican la polaridad de ese ovocito y hacen que ningún otro espermatozoide pueda entrar. Eso se llama reacción de zona. ¿Ha quedado alguna duda? No. Bien. Seguimos entonces. Esperen que les comparto el otro power. Aguántenme un minuto. Espérenme. Se me trabó todo. Acá. Bien. Vamos entonces a empezar hablando de los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos se pueden clasificar de distinta manera. Por ejemplo, en métodos hormonales, métodos de barrera, métodos naturales, espermicidas y esterilizaciones. Las esterilizaciones son dos métodos que son irreversibles. Un poquito hemos estado hablando de esto. Como la vasectomía y la ligadura de trompas. Miren, acá tienen el conducto deferente cortado. Eso es la vasectomía. Acá tenemos las trompas, fíjense. Entonces, en este caso, la eficiencia del método es al 100, pero es un proceso irreversible. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso que no tiene vuelta atrás. Entonces, la mayoría de las obras sociales y de los hospitales inclusive, deben cubrir la cirugía de la vasectomía y de la ligadura de trompas. Lo que pasa es que por ahí uno se encuentra con médicos, son medios antiguos, y que cada vez que un hombre o una mujer le dicen, bueno, me quiero ligar las trompas o me quiero hacer la vasectomía, empiezan como, no, bueno, fíjate, porque quizás después querés tener un hijo, o fíjate porque... Entonces por ahí uno se encuentra con esos medios cavernícolas que no quieren que el paciente elija lo que quiere hacer. Es más, tengo casos cercanos que quiso ir a hacerse una vasectomía y el médico empezó, no, que vos sos muy joven, que fíjate, porque quizás mañana querés, pero la realidad es que todas las obras sociales, e inclusive el Estado, debe cubrir la vasectomía y las ligaduras de trompa como método anticonceptivo, solo con tener
ser mayor de edad. Ya con eso solo, obviamente si sos menor de edad no, pero con ser mayor de edad ya tenés autoridad suficiente como para poder elegir aplicar alguno de estos métodos de anticoncepción. Lo que sí uno tiene que saber que son irreversibles, no es como un DIU o no sé, un preservativo o colocarse estos microchips que secretan hormonas. En este caso son procesos irreversibles. Pero obviamente son totalmente seguros, ¿por qué? Y porque claramente el espermatozoide nunca va a llegar a la uretra y acá el ovocito que se libere nunca va a llegar a la trompa de falopio, entonces nunca se va a poder producir la fecundación. Estos son los métodos más comunes, que son los métodos hormonales y los métodos de barrera. El método hormonal más famoso es la pastilla anticonceptiva. Hay marquitas, hay 55.000 distintos. La mayoría, para no decir todos, son combinaciones de estrógeno y progesterona. La pastilla anticonceptiva tiene una eficacia muy alta, siempre y cuando se tome con regularidad, generalmente al mismo horario, y durante un tiempo considerado. No es que hoy empiezo a tomar el anticonceptivo y ya mañana puedo tener relaciones sin ninguna otra protección, porque no es así. ¿Mm? ¿Por qué la pastilla anticonceptiva tiene estrógenos y progesterona? ¿Qué hace? ¿Y las otras? ¿Qué inhibe? O sea, hace el sistema de retroalimentación negativo, pero no me ¿Cómo? acuerdo cuál. Está bien. Fíjense que recién estuvimos viendo qué pasaba en la segunda mitad del mes cuando los estrógenos y la progesterona estaban altas. ¿A quién inhibían? A la FSH y a la LH. Bien. ¿Y qué pasa si se inhibe la FSH y la LH? Luteinizante y folículo estimulante. No ¿Qué está pasa si la... no está el pico que genera la ovulación. O sea que no vas a qué? Ovular. Exactamente. O sea, no voy a formar folículo, el folículo nunca va a madurar, porque no hay folículo estimulante, y tampoco nunca voy a ovular o liberar mi ovocito secundario porque no hay luteinizante. Entonces, son Perfecto. dosis. Dime, O sea que podés, tipo, postergar la menopausia, ¿sí? bueno, en realidad en este caso, no es que postergás la menopausia, sería como muchas veces la mujer cuando se está acercando a la edad de la menopausia, tiene tan bajos los niveles hormonales que se le suministra anticonceptivos, pero como para tirar unos añitos más la menopausia. Pero la realidad es que en cuanto deje de consumirlos, su cuerpo va a dejar probablemente de secretarlos si ya está en época de menopausia. Pero sí, hay mujeres de hecho que tomando unos años más anticonceptivos es como que postergan unos añitos más su menopausia. Entonces, este Profe, método, dime, si una mujer toma pastillas, ¿no tendría que dejar de menstruar también o no tiene nada que muy ver? buena pregunta. ¿Y menstruamos? Sí, ¿Sí? Sí. ¿Cómo? A ver, ¿qué dicen porque hay ustedes? progesterona igual. Entonces se hace, cae el endometrio igual. Pero lo que no se hace es la liberación del ovocito. A ver, ¿qué opinan los demás? Es más, hasta creo que si por ahí sos una mujer es irregular, creo que hasta puede regular. Bueno, pará, Y vamos por parte. No es menstruación, realmente, lo que se libera cuando vos tomas pastillas anticonceptivas. Lo que se libera es un sangrado por deprivación, pero no es menstruación, porque si no ovulaste, ¿cómo va a venir la menstruación? Se llama sangrado por deprivación o sangrado por abstinencia. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, eh, a ver, vamos, porque si no se van a confundir. Se libera parte del endometrio, pero no es menstruación.
se libera esa parte de endometrio porque se suspenden los niveles hormonales. El sangrado que uno tiene cuando menstrua normalmente y cuando toma anticonceptivos es diferente. ¿Por qué? Porque, repito, no es menstruación, es un sangrado por deprivación que se produce cuando disminuyen los niveles hormonales. Entonces, parte del revestimiento del útero se desprende. Pero no es menstruación, porque no menstruas porque no ovulás. Entonces, se llama sangrado por deprivación lo que ocurre. Ahora, esa mujer, contesto la pregunta del Mateo, las mujeres que son irregulares o que tienen quistes en los ovarios, toman anticonceptivos, ¿por qué? Porque generalmente las mujeres que tienen quistes, o como les dije, son irregulares, menstruan 2 veces al año, 1 vez cada 3 meses, 3 veces en el mismo mes. Entonces, el periodo les dura 25 días. Son mujeres cuyos niveles hormonales no son como los que vimos en la gráfica. Son mujeres cuyos niveles hormonales están totalmente desestabilizados. Entonces, ¿qué hago yo dándoles anticonceptivos? Le doy todos los días de su vida la misma dosis de estrógeno y progesterona. Entonces me garantizo que esa mujer todos los días de su vida tiene estrógeno y progesterona. ¿Qué logro con eso? Que sí o sí esa mujer se regularice. ¿Por qué? No sé si alguna vez han visto una caja de anticonceptivos, pero la caja de anticonceptivos, bueno, tienen 3 o 4 filas, dependiendo de la marca. ¿Qué tienen de particularidad? Las 3 primeras filas son droga, o sea, tienen estrógeno y progesterona. La última fila es placebo, o sea que son pastillas que no tienen droga. En esa última fila es cuando la mujer debería menstruar, porque hay una deprivación hormonal. Entonces, todos los días la mujer toma la misma cantidad de estrógeno y progesterona. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si la mujer es irregular, mientras te esté tomando todos sus días correctamente la pastilla, no va a menstruar. Entonces, siempre que llegue a esta zona, generalmente entre la tercera y cuarta pastilla, que no tiene droga, la mujer va a menstruar. Repito, está mal decirle menstruación, se llama sangrado por deprivación. Entonces, vos garantizás que la mujer que es irregular se vuelva regular porque siempre va a menstruar en esta semana. Repito yo, menstruar. Siempre va a tener un sangrado por deprivación esta semana, que es la última Profe, que es con los placebos. pregunta, entonces en ese sangrado por deprivación, ¿también el útero hace esas contracciones para Por eso liberarlo? da dolor, sí, por eso da dolor, Oh, totalmente. Sí, totalmente. Da dolor porque es la única manera de eliminar ese resto, diríamos, ese exceso. Pero solamente se da, como les dije, en las mujeres que toman anticonceptivos. Está mal decir menstruar, porque en realidad se llama sangrado por deprivación, porque una mujer no puede menstruar si antes no ovuló. Y en realidad vos ovulaste. Entonces, básicamente, se llama sangrado por deprivación porque vos dejás de tomar la droga. Entonces, por eso se produce la deprivación. ¿Se entiende? Pero está mal decir que es sangre. De hecho, las personas que toman anticonceptivos durante mucho tiempo, mirá, en realidad no. En realidad, ese sangrado, a ver, sí, podríamos, sería ideal, pero en realidad, yo les explico. El otro día escuchaba un ginecólogo que hablaba. Y, a ver, las mujeres que toman anticonceptivos pierden parte del endometrio, pero nunca como en una menstruación.
entonces la pared del útero cada vez se vuelve más gruesa. De hecho, se ve tal cual, chicos. Si alguna vez alguna mujer de las que está acá, se ha hecho alguna transvaginal, una ecografía transvaginal, se ve clarito la pared del útero engrosada. Ahora, contesto tu pregunta. La realidad es que la mujer, en cuanto suprime su hormona, sus hormonas, porque son estrógenos y progesterona, se produce ese sangrado. De hecho, eso es más una cuestión, el otro día escuchaba al psicólogo que decía psicológica, porque la mujer necesita tener un sangrado, una para como descansar el organismo de ese nivel hormonal que ocurre durante todo el mes, y otra porque es una cuestión psicológica la cuestión del sangrado. Entonces va más que nada por ese lado. Pero la realidad es que, repito, ni siquiera es menstruación. Entonces es una cuestión de suprimir un cierto tiempo la droga que le está suministrando a la mujer como para que descanse unos días de la droga y nada más. De hecho, si ustedes alguna vez han tomado anticonceptivos o toman, son 7 placebos, pero a lo mejor la mujer solamente tiene sangrado 3 días. No es como la menstruación, no es un sangrado abundante como ocurre en la menstruación, sino que es poquita la cantidad, porque repito, no es menstruación, es sangrado por deprivación. Entonces generalmente dura muy poquitos días y generalmente es muy poca cantidad. Esa es la diferencia con la menstruación normal cuando una persona no toma anticonceptivos. Entonces, miren, viene también la mini píldora, que en vez de tener estrógeno y progesterona, tiene progestágeno, que en este caso no es que no ovule la mujer, sino que evita la implantación en el útero porque cambia el útero de la mujer. Entonces, no es que no ovules, sino que en caso de que haya un embrión, no se puede implantar. La píldora de emergencia es la famosa píldora del día después, que lo que hace es evitar generalmente la implantación del embrión o evitar la unión del ovocito con el espermatozoide, porque son dosis hormonales muy altas. Y la inyección menstrual es como anticonceptivos, que en vez de tomarlo todos los días, se inyecta. Y generalmente se inyecta una vez cada 3 meses. Entonces, para las mujeres que no se acuerdan de tomar pastillas, que se olvidan, la inyección menstrual es como la más recomendable porque por 3 meses tira. Entonces, no necesita acordarse todos los días de tomar su pastilla. Pero hace lo mismo que la pastilla anticonceptiva, inhibir la ovulación. Dani, Miren, dime te hago una pregunta. lo Yo que el quieras. otro día estuve en un taller de ESI y estaban explicando el tema de la pastilla del día después. Y bueno, nos contaban justamente que es para evitar la fecundación, pero que si esa fecundación ya se hizo y la pastilla se toma, como que refuerza esa fecundación o algo así. ¿Eso es verdad? No, te evita que el no. No. A ver, cuando vos tomás la pastilla el día después, son dosis muy grandes de estrógeno y progesterona. Entonces, por un lado, vas a evitar la fecundación tratando de evitar la ovulación, porque ¿qué dijimos nosotros? Que si el estrógeno y la progesterona está alta, te inhibe a la luteinizante y a la folículo estimulante y no ovulás, para que no liberes el ovocito. En caso de que haya un embrión, al haber tantos niveles altos de estrógeno y progesterona, el útero se modifica para que no se pueda implantar ese embrión. Así que no se refuerza nada. Eso no es así. Claro, a mí me había quedado la duda porque dije, No, qué raro que la no es así. pastilla, qué raro No. que la pastilla justamente tenga ese nombre y si la fecundación ya se hizo, No. como que la... Si la fecundación ya se hizo y vos, a ver, todo depende cuánto tiempo después la tomés, porque generalmente se recomienda tomarla al día siguiente de que se produzca la relación sexual. Entonces,
evitás que si ya hubo fecundación, se implante el embrión, y si todavía no hay fecundación, evitás que ocurra la fecundación. De cualquiera de O las sea dos que- maneras, evitás el embarazo. ¿Cómo? Ah, perfecto, bien, claro, a mí me había quedado esa duda porque no me terminó de cerrar de que una pastilla que No, supuestamente era para evitar un no, embarazo lo no, terminó reforzando. no, son huevadas, no es así. No es así, Ah, está mal, bueno, eso está mal. fuimos De hecho, engañados. vos pensás una cosa, si eso fuera así, cuando vos tomas anticonceptivos, que son dosis de estrógeno y progesterona, tendrías más tendencia a quedar embarazada. No tiene lógica. Sí, Si el bien. anticonceptivo también es estrógeno y progesterona. Claro, por eso me había quedado No como está la mal, está mal, duda con eso. no está mal, Y como no está mal. se reafirmó varias veces en el tema, dije, bueno, me van a sacar la duda porque tal vez había algo No, por mal. eso no. No, eso es porque muchas veces, ¿saben qué pasa, chicos? Hay gente que usa las pastillas de emergencia como método anticonceptivo. Y eso es un gran problema. Las pastillas de emergencia no se pueden consumir más de 2 veces al año. ¿Por qué? Por lo que te le estaba contando a la Katy. Las pastillas de emergencia producen cambios en el útero para que el útero no sea un lugar bueno para el embrión. Entonces el embrión, en caso de que se haya formado, se expulsa. Cuando vos tomas pastillas de emergencia todos los días, que hay mucha gente que lo hace, yo lo he visto, he ido a la farmacia y gente que dice, dame 5 pastillas de emergencia, y vos decís, ¿cómo 5 pastillas de emergencia? No puede ser. Si tuviste una emergencia, ponele que la tuviste el día anterior, 5 pastillas, no tiene sentido, porque mucha gente la usa como método anticonceptivo. Y hay que entender que es en emergencias, no para todos los días de la vida. ¿Por qué? Porque la pastilla de emergencia son niveles muy altos de estrógeno y progesterona. Entonces, si vos a esa pastilla de emergencia la tomás todos los días de tu vida, 3 veces a la semana, como si fuera un anticonceptivo, produce tantos cambios en el útero que muchas veces esa mujer cuando quiere después quedar embarazada, su útero está tan deformado, diríamos, que no puede conservar al embrión durante el embarazo. Entonces te modifica tanto el útero, si la tomás, repito, todos los días, todo momento, que se vuelve el útero un lugar no habitable para un embrión por mucho tiempo. Entonces Una por eso pregunta, muchas veces, sí, decime. suponiendo, es lo que se me puede ocurrir y lo que sigo relacionando con ese taller, que Sí, a la pastilla de emergencia la tomemos, no sé, 2 días, 3 días después, ¿sigue evitando el embarazo o ya es muy tarde? sí, generalmente sí. Sí, generalmente sí. Sí. O sea que se podría considerar como una semiabortiva, por así decirlo. No, no, no porque, a ver, es que chicos, ¿saben qué pasa? El tema del aborto es como muy depende de la creencia de cada uno. ¿Por qué? Porque si se formó un embrión y no se implanta, vos lo perdés al embrión. Y bueno, hay algunos que creen que eso es abortivo y algunos otros que creen que no. Eso depende mucho de la creencia, ¿sí? Ah, Ahora, si perfecto. vos evitaste con la pastilla directamente que se une el espermatozoide con el ovocito, ahí ni siquiera se ha llegado a formar el embrión. O sea, no hay embrión. Claro. Entonces, como te digo, eso también depende mucho de la creencia de cada uno. Pero la realidad Bien. es que no. La pastilla lo que hace es o evitar que se implante o evitar directamente que se forme el embrión. Ah, Miren, perfecto. también el anticonceptivo, acá está la inyección anticonceptiva, que esa es la que les digo que dura como 3 meses. Y también este es el implante hormonal, es un implante que viene, que se coloca subdérmico, bajo la piel, y libera hormonas, estrógeno y progesterona, por un tiempo, en forma todos los días en la misma cantidad. Entonces, también es como tomar anticonceptivos, pero en vez de tomarlo vía oral, se implanta en forma subdérmica. Este ahora está muy común, muy usado. Miren,
Métodos de barrera. Dentro de los métodos de barrera, obviamente el más conocido, el preservativo masculino, tiene una eficiencia del 97% siempre y cuando esté bien usado. También viene el diafragma con espermicida que obstruye el cuello de útero, el preservativo femenino, que es como un preservativo masculino, pero en vez de colocarse en el pene se coloca en la vagina. También viene una esponja anticonceptiva, es una esponja que contiene espermicida. El famoso DIU, el DIU lo que hace es, miren, este es el DIU, esta es la esponja, este es el preservativo femenino, este es el DIU. El DIU tiene hilos de cobre y lo que hace es vuelve al útero un medio hostil para los espermatozoides. Entonces los espermatozoides cuando llegan ahí directamente se mueren. Siempre y cuando esté bien colocado y esté bien controlado. Los espermicidas, que son cremas, que la verdad es que tampoco tienen tanta eficiencia, ¿sí? Y después tenemos los métodos naturales, que estos son los menos eficientes de todos. A ver, este ritmo o calendario sirve siempre y cuando la mujer sea una persona regular. Vienen hasta aplicaciones en el teléfono. Repito, esto sirve si la mujer es regular. Si la mujer no es regular, el control de los días no le va a servir, porque un día va a ovular el día 14 y el otro día va a ovular el día 10 y el otro día va a ovular el día 18. O sea, no hay manera de controlar. La ducha, que es la menos efectiva de todas, ¿saben lo que es la ducha? No sé, pero me imagino pasar agua. Bueno, imagínense una cosa. Bueno, bien. Pero ¿qué pasa con el agua? ¿Qué puede pasar? Ay, perdón, Katy, no te escucho. ¿Qué? Que puede ingresar. Ingresa y ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar cuando ingresa el agua? Porque todo el mundo lo hace con el fin de que te arrastre el semen hacia afuera. ¿Y los ¿Pero qué puede pasar? ¿No se vuelven más lentos? No, no solamente eso, que ustedes imagínense una ducha en un bidé. ¿Para dónde va el agua? Para arriba. Claro, Para adentro, re O sea que fuerte. te puede acercar el semen más arriba. ¿Se entiende? Entonces, claramente, no es un método efectivo. Miren la eficiencia, 20%. Y el último, el coitus interruptus, también es muy poco eficiente, porque generalmente en el líquido preseminal van espermatozoides también. Entonces, por más que se produzca la eyaculación afuera, el líquido preseminal previo tiene espermatozoides, entonces hay posibilidades de embarazo. Profe, una pregunta. ¿Por qué? O sea, me imagino que es complicado hacer métodos anticonceptivos para el hombre por el tema de que son células todo el tiempo, pero hay cero chances de alguna... O sea, he visto como inyecciones que se están probando. Tienen, sí, se están probando anticonceptivos para el hombre, porque vos pensás que esto es muy simple. Si vos querés, a ver, para que el hombre produzca, tiene que tener testosterona. Porque claramente vos necesitas, para poder producir tus espermatozoides, vos lo que necesitas es, básicamente, niveles altos de testosterona. Entonces también la espermatogénesis está controlada, no tanto como ¿cómo se llama? Como el femenino, pero la realidad es que todavía están en prueba, me parece que no se han aprobado. Yo sé que, ¿sabés lo que se hace como anticonceptivo para el hombre que he visto? Se les coloca como un gel en el conducto deferente. Entonces se bloquea el paso de los espermatozoides. O sea, no es hormonal. El que yo te digo que he visto, no, obviamente hay un montón en prueba, pero el que yo te he visto es un gel que se coloca, se le inyecta al hombre en el conducto deferente y es como que se tapa el conducto deferente. Entonces, en vez de cortar el conducto en una vasectomía, es como que se tapa para que los espermatozoides no pasen hasta la uretra. Ese es el método anticonceptivo que yo he visto que existe. Repito, son métodos no hay hormonales. O sea, que yo haya visto,
o que estén aprobados, no. Sí el del gel, sí la vasectomía, pero no hay tantos anticonceptivos, métodos anticonceptivos como para la mujer. De hecho, hasta hace unos años no había preservativo femenino, existía solamente el preservativo masculino, y nada más. Igual actualmente son re poco accesibles y carísimos. Obvio, eso ni hablar, eso sí, y sin discutir, claramente sí, totalmente. Igual los métodos más como los anticonceptivos y los preservativos, vieron que son gratis hasta en las salitas. Obviamente si uno quiere acceder a un anticonceptivo, igual yo tenía una ginecóloga que trabajaba en un hospital público y ella me decía que, por ejemplo, el dispositivo para las mujeres, el que es subdérmico, se lo colocaban a las adolescentes, en algunos casos, ese dispositivo subdérmico. Era gratis, cuando yo hablé con ella, pero no para cualquiera. Creo que tenías que cumplir como ciertos requisitos. Tener una cierta edad para que te colocaran el dispositivo gratis. Pero sí, obviamente, chicos, como todos, ahora vamos a ver los métodos de subfertilidad y van a ver que los métodos de subfertilidad son carísimos también y la mayoría de las obras sociales no lo cubren. Esa es la realidad. Bien, antes de ver eso, vamos a ver las enfermedades de transmisión sexual. Obviamente, las enfermedades de transmisión sexual, empezamos con el linfogranuloma venéreo, es la más común, es causada por una bacteria que se llama Chlamydia trachomatis. Generalmente produce úlceras en los genitales y hay como una inflamación en los ganglios. Cuando no se trata a tiempo, puede causar esterilidad, tanto en el hombre como en la mujer. Es la más común de las enfermedades sexuales. La gonorrea o blenorragia, producida por Neisseria gonorrea, en este caso sí, generalmente la persona se da cuenta que la tiene, porque hay como una secreción purulenta de pus, arde, duele, cuando orina, generalmente orina más y le duele o le arde a la persona, y también, si llega a los ovarios o al epidídimo en el hombre, puede causar esterilidad. Y también produce lesiones cardíacas y lesiones nerviosas. El HPV, en este caso es un virus, es el virus del papiloma, una de las características que tiene es que produce verrugas, como la que ven ahí. Se dice que también el HPV produce cáncer de cuello uterino, de vagina, y en el hombre de pene. Por eso la vacuna contra el HPV se la ponen tanto al hombre como a la mujer. En este caso es un virus. El herpes genital, antes de que apareciera el SIDA, el herpes genital era la enfermedad de transmisión sexual más común. Es el famoso herpes tipo 2. ¿Se acuerdan cuando vimos los herpes virus? Que estaba el tipo 1 y el tipo 2. Bueno, este es el tipo 2. En este caso, mucha población adulta tiene anticuerpos con este herpes, porque la mayoría han tenido, pero han sido asintomáticos. Entonces, lo han tenido y ni siquiera se han dado cuenta que lo han tenido. Pueden aparecer en algunos casos estas como úlceras que se producen. El problema del herpes es que puede atravesar la barrera placentaria y en el bebé puede generar ceguera, sordera e incluso la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Otra, la sífilis, treponema pallidum. La sífilis sí es más fácil de ver. Cuando aparece la sífilis, primero aparecen como lesiones que se llaman chancro, que son como úlceras que sangran, y en esta etapa es cuanto más contagiosa es. El problema de la sífilis es que uno la lleva en forma crónica y latente y no sabe que la tiene. La sífilis puede causar hasta lesiones neurológicas y, si no se trata a tiempo, se vuelve crónica. También puede producir manchas en la piel, la sífilis. Fíjense que acá está en las manos, o sea, no en la zona genital, en las manos, en los pies, puede aparecer la sífilis. Obviamente la mayoría de estas, chicos, se previenen usando preservativo, que eso es una desventaja de la pastilla anticonceptiva o de los métodos hormonales, que no me previenen las enfermedades de transmisión sexual. El SIDA, también lo hemos visto, el virus de la inmunodeficiencia, obviamente en los primeros años generalmente es asintomático,
Y hay muchas enfermedades que se usan como marcadores de SIDA, es decir, que en muchos casos, cuando la persona tiene estos enfermedades, puede indicar que a la par va una enfermedad como el SIDA, que son las enfermedades que ven acá. Obviamente, el SIDA no tiene cura por ahora y es causada por el virus del VIH. Entonces acá tienen unos cuadritos que les muestran, por ejemplo, todos los virus que causan o que son propagados por contacto sexual, todas las bacterias que son por contacto sexual, y acá tenemos otro, esta es muy común en las mujeres. Casi todas las mujeres tenemos hongos vaginales, la cándida, es más, hasta hay una propaganda de la candidiasis, es un hongo muy, muy común, es una levadura en realidad, muy común en las mujeres. También está entamoeba, la Yardia lamblia y Tricomona vaginalis, que todas estas ya la han visto. Subfertilidad. ¿Qué significa la subfertilidad? ¿Saben cuándo se considera una persona que es infértil? Cuando luego de un año de tener relaciones sexuales en forma seguida, sin ningún tipo de protección, la mujer no puede quedar embarazada. Ahí se considera que hay un problema en la fertilidad. ¿Por qué? Porque el 80% de las mujeres, cuando tienen relaciones sexuales sin protección durante un año, quedan embarazadas dentro de ese año. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las causas de la subfertilidad? Miren, la realidad es que en las mujeres la principal causa es la edad. Las mujeres a partir de los 35 años empezamos a disminuir nuestra fertilidad y a partir de los 40 aún más. ¿Por qué? No solamente por los niveles hormonales, porque nos empezamos a acercar a la menopausia, entonces nuestros niveles hormonales bajan, sino también porque el útero empieza a envejecer y empieza a ser como un sitio no muy bueno para alojar un embrión. Y además, porque con la edad aumentan las posibilidades de las alteraciones cromosómicas, sobre todo de las trisomías. Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes de subfertilidad en una pareja? Baja calidad del semen. ¿Qué significa esto? El hombre produce pocos espermatozoides, o no produce espermatozoides, o los espermatozoides tienen poca movilidad. Disfunciones ovulatorias, acá está lo que yo les digo, la mujer no ovula correctamente, o ovula una vez al año, o ovula una vez cada 6 meses, o no ovula directamente. Defectos tubáricos, ¿qué puede pasar esto? Por ejemplo, que la mujer tenga la trompa obstruida, la trompa de falopio obstruida, o que tenga, por ejemplo, una forma en la trompa o en la vagina, como una especie de zigzag, y hace que los espermatozoides no puedan llegar correctamente hacia el ovocito. Otro, la endometriosis, que es esto que tienen acá, la endometriosis. La endometriosis, no sé si saben lo que es, pero la endometriosis es un trastorno que ocurre porque el tejido que forma el que debería recubrir el útero crece fuera del útero. Entonces aparece un tejido, también puede aparecer en los ovarios, puede aparecer en la trompa de falopio, pero ese tejido que es endometrio, que debería crecer dentro del útero, crece por fuera. Entonces, ahí es cuando también hay una alteración, más que todo, no en la concepción, sino más bien en ¿cómo se llama? En la capacidad para mantener al embrión durante el embarazo. Causas inexplicables, y porque chicos, hay veces que la infertilidad no se sabe, porque puede ser, y acá donde les dice otros trastornos, hay veces que también el embarazo está relacionado, o la infertilidad, con trastornos más bien psicológicos.
muchas veces cuando una pareja no puede quedar embarazada, se le aconseja la consulta a un psicólogo, porque la realidad es que muchas veces hay alteraciones que no permiten que esa mujer o esa pareja pueda quedar embarazada. Entonces, existen lo que se llaman las técnicas de reproducción asistida. Dani, te interrumpo antes de que sigas Sí. con eso. ¿Los ovarios poliquísticos también influyen en que la mujer sea infértil, Sí, o que le cueste sí. un poco más quedar embarazada? Está dentro de las causas, otros temas, ahí te dice otras causas, el ovario poliquístico está relacionado con eso, ¿sí? Generalmente en el ovario poliquístico, la mujer tiene muy elevados los andrógenos. Entonces, la mujer, una de las causas es la infertilidad. También, sí. La mujer generalmente tiene irregularidades en la menstruación también. Entonces, dentro de las técnicas de reproducción asistida, la que vendría a ser la técnica más fácil es la inseminación artificial, donde directamente se descarga una muestra de espermatozoides cuando la mujer está por ovular, eso se va siguiendo con una ecografía, se capacita a los espermatozoides, se selecciona a los que tienen más movilidad y se inserta directamente con una cánula a los espermatozoides acá en el útero. Entonces, de esa manera generalmente pasa cuando, por ejemplo, el hombre tiene problemas en la motilidad del espermatozoide, entonces no llegan hasta el útero. Es una técnica de baja complejidad, casi les diría que es una de las más simples que hay. Después tenemos las de alta complejidad, acá tenemos la transferencia de gametos femeninos y masculinos en las trompas de falopio, consiste en tal cual lo que les dice la técnica, se pasan gametos femeninos y masculinos a las trompas de falopio de la mujer. En este caso, esta técnica sirve, por ejemplo, cuando la mujer tiene problemas ovulatorios, pero el hombre, por ejemplo, tiene su semen con parámetros normales. Obviamente, si lo van a colocar dentro de la trompa tiene que ser una trompa sana, porque no vas a hacer este tratamiento dentro de la trompa y la trompa va a estar obstruida. Otro de los de alta complejidad es este que tenemos acá. Fíjense que en este que tenemos acá, nosotros, este se llama fecundación in vitro. Es la que más se practica con frecuencia en todo el mundo, y en este caso consiste en lo siguiente. Se extrae una muestra de la mujer, se punza y se aspira ovocitos, y se dejan en contacto con espermatozoides del hombre para que la fecundación pase fuera del cuerpo de la mujer. Entonces se obtienen muchos embriones. Se dejan esos embriones aproximadamente 48-72 horas y se transfiere uno de esos embriones al útero de la mujer. ¿Cuándo puede ocurrir esta técnica? Por ejemplo, cuando la mujer tiene las trompas obstruidas. Entonces nunca va a poder fecundar esa mujer porque su trompa está obstruida. Cuando la mujer tiene endometriosis o cuando, por ejemplo, hay una disfunción ovulatoria. Entonces yo acá directamente a la mujer le inserto el embrión ya formado. El resto de los embriones los congelo. Acá tenemos la máquina donde se congelan los embriones, ¿sí? Se colocan con nitrógeno líquido a aproximadamente 196 grados bajo cero, por si en el futuro esa pareja quiere volver a tener una fertilización. Y esta última técnica que tienen acá, que también es una técnica de alta complejidad, esta es la más compleja de todas, les diría, porque consiste en introducir el espermatozoide directamente dentro del ovocito con una microaguja. Ahí tienen la imagen. Fíjense que se hacen, obviamente, tenés que usar microscopios muy potentes, y también se usa una manipulación que consiste en inyectar el espermatozoide dentro del ovocito. ¿Cuándo se hace esto? Generalmente cuando hay un problema en la motilidad del espermatozoide o en el número de los espermatozoides. Entonces, la entrada del espermatozoide al ovocito se hace por medio de una aguja.
Entonces, bueno, esta técnica obviamente es una de las técnicas más caras que hay, es una de las técnicas más de avanzada que hay. Miren, ahí les muestran cómo están introduciendo el espermatozoide dentro del ovocito. Fíjense, lo hacen así con un microscopio, ahí están las agujas. No sé si las alcanzan a ver. ¿Ha quedado alguna duda que me quieran preguntar de algo? No, no. ¿No? Yo, sí, me quedé Dime, te quedaste. con algo de los Sí, métodos anticonceptivos. lo que quieras. Había escuchado que las pastillas en las mujeres Sí, podían llegar a tener como efectos secundarios por ahí a largo plazo relacionados con cosas como, no sé, si tomas pastillas no tenés más orgasmos y cosas así. mentira. A Y ver, dije, ¿qué? la primer mentira que hay es que las pastillas causan esterilidad. Hay mucha gente que dice, no, porque si vos tomas pastillas muchos años, cuando quieras de grande tener un hijo, no vas a poder. Eso es muy de la medicina vieja. Eso es muy del mismo que les conté yo, que no quiere ligar las trompas o hacer las vasectomías. ¿Qué pasa? Mucha gente toma anticonceptivos muchos años y lo deja hoy y mañana dice, ay, no puedo caer embarazada. Y no, claro, obviamente que no, porque depende de cuántos años lo hayamos tomado, queda un resto de estrógeno y progesterona en sangre, entonces la gente muchas veces piensa que es infértil porque dejó el anticonceptivo ayer y hoy día quiere quedar embarazada. Entonces, esa es la primera causa por la que no es así. También hay mucha gente que no entiende que una vez que vos dejas el anticonceptivo, tenés que dejar que el cuerpo tuyo otra vez reaccione. Es decir, que otra vez tu sistema endocrino se active. Y eso demora un tiempo. Entonces muchas veces la gente no le da el tiempo, entonces dice, soy estéril. Y a lo mejor hay que esperar un tiempo que se depure el organismo de anticonceptivo y a los meses esa persona va a poder quedar embarazada. Respecto a lo del orgasmo, no tiene nada que ver con el orgasmo, porque en realidad el orgasmo lo da la estimulación del clítoris cuando se llena de sangre. Y eso no tiene nada que ver con los estrógenos y la progesterona. O sea, es lo mismo que muchos piensan que si el hombre se hace la vasectomía, deja de eyacular o deja de sentir placer. En realidad lo que hace con la vasectomía es que el espermatozoide no llegue, pero el hombre va a seguir sintiendo placer, porque no tiene nada que ver con sus niveles de testosterona. Entonces, bueno, como les digo, la realidad es que hay muchos mitos, pero también está muy basado en que la gente de antes creía eso. Antes los médicos le decían a las mujeres, toma anticonceptivos 4 meses, descansa 2. Toma 4 meses, descansa 2. Eso es pésimo, porque en realidad, y eso es otra cosa que les quería decir, una mujer que nunca ha tomado anticonceptivos, si empieza a tomar anticonceptivos, no es que hoy empieza y hoy ya está cubierta. Tiene que esperar por lo menos un mes, una caja completa, como para que el anticonceptivo haga el efecto. Entonces muchas mujeres dicen, yo me quedé embarazada con anticonceptivo. Claro, lo empecé a tomar hoy y a los 15 días tuviste una relación sin protección y obviamente te ibas a quedar embarazada. Entonces hay muchos como esos mitos, pero son muchas veces de médicos muy viejos, ¿sí? Eso es lo que generalmente pasa. Pero no, es mentira, la mujer no causa esterilidad, no deja de sentir orgasmos, simplemente son hormonas. Cuando vos cortás las hormonas, si tus hormonas funcionaban mal, van a seguir funcionando mal, y si funcionaban bien, van a seguir funcionando bien. Es así, le tenés que dar tiempo obviamente al cuerpo que se depure del anticonceptivo y a tu organismo que otra vez se active, simplemente eso. Pero es más, muchas mujeres también pasa que toda su vida toman anticonceptivos, llegan a los, no sé, a determinada edad y dicen, quiero tener un hijo, voy a dejar los anticonceptivos. Y no pueden. Soy estéril. ¿Y cómo saben que no eran estériles antes del anticonceptivo? Si nunca se hicieron un estudio. Eso también pasa mucho, que la mujer le echa la culpa a la esterilidad al anticonceptivo y a lo mejor esa mujer era antes de tomar anticonceptivo ya era estéril, pero no sabía porque nunca intentó tener un hijo. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces muchas veces están asociadas con esas cosas así. Ok. Bueno, muchachos, ¿alguna duda más? No. Bien, entonces, dejamos hasta acá por hoy. Mañana hacen el TP de sistema reproductor
y nosotros nos vemos la semana que viene. El sábado nos vemos. Los veo presencial. Chau, chau. Nos vemos el sábado. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.